El presidente López Obrador admitió que México produce fentanilo. Además, dijo por qué publicó el teléfono de la periodista de The New York Times en su conferencia matutina y también habló un poco sobre su relación con Donald Trump. En este video te compartimos los puntos más importantes de la entrevista del presidente mexicano con 60 minutos. El presidente López Obrador tuvo una entrevista con la periodista Sharon Alfonsi, quien es la presentadora del programa 60 Minutos de CBS. Esta entrevista fue publicada el 24 de marzo y la pueden ver en YouTube. Si quieren ver la entrevista completa, les estamos dejando el enlace en la descripción de nuestro video. Aquí vamos a hablar sobre los puntos más importantes de esa entrevista. No podemos tomar fragmentos de ese video, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que quede perfectamente bien explicado y ustedes sepan qué pasó durante esa entrevista. Así que vamos a empezar con el primer tema de esta entrevista. Primero, la periodista le pregunta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre Donald Trump y la propuesta que está haciendo otra vez de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México en caso de que sea electo presidente. Y esto no es una confusión, otra vez lo está proponiendo porque recuerden que se está postulando para la reelección como presidente de Estados Unidos. Entonces la periodista le dice al presidente López Obrador que Trump está otra vez proponiendo construir este muro y el presidente mexicano le dice que esto solamente es una promesa de campaña, pero que en realidad no va a ser así. Después López Obrador le cuenta que cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, ambos acordaron no hablar sobre este muro fronterizo porque pues sabían que nunca iban a estar de acuerdo con este tema. Pero el presidente López Obrador también le dijo que una vez, solo una vez durante la pandemia de COVID-19, cuando hablaron, ambos mandatarios tocaron el tema. Y esto fue lo que pasó. De acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, él le comentó a Donald Trump que le iba a enviar videos de túneles que van desde Tijuana hasta San Diego, justo debajo de las aduanas estadounidenses. Y ante esto, el presidente Trump se quedó callado y después se empezó a reír y le dijo que con él nunca podía ganar. Después, en esta entrevista con 60 minutos, la periodista empieza a describir la conferencia matutina del presidente López Obrador y dice que, de hecho, uno de los pocos lujos que se da el presidente mexicano es el tiempo, porque le dedica muchísimo tiempo todos los días a dar esta conferencia que en México conocemos como la mañanera. Hablando de esto, la periodista de CBS dice que hace unos meses sucedió algo en esta conferencia matutina que dejó en shock a muchísimas personas y algo del que habla la periodista es esa conferencia matutina en la que el presidente López Obrador expuso los teléfonos de la periodista Natalie Kitroev de The New York Times. De eso te hablamos más en este video. Si te interesa saber exactamente qué pasó y qué dijimos en ese momento, puedes ver el video, pero si no quieres ver el video, te hacemos un resumen rápido. El presidente expuso estos números telefónicos antes de que el diario estadounidense publicara su investigación en la que dice que autoridades de Estados Unidos tenían indicios de que la campaña presidencial de 2018 de Andrés Manuel López Obrador había sido financiada por grupos del narcotráfico. Y esto es lo que pasó en la entrevista de 60 minutos. La periodista le dice al presidente mexicano que parece que estaba amenazando a Natalie Kitroev. El presidente López Obrador le dice que no lo hizo con la intención de lastimarla y que ella, como la periodista de CBS, son figuras públicas y él también. Entonces la periodista le dice que él sabe que es decir, México, es un lugar peligroso para los reporteros y que las amenazas a veces llegan por medio de mensajes y llamadas telefónicas. Entonces, si expone el teléfono así, él sabe lo que está haciendo. ¡Wow! Este intercambio es igualito al que tuvo el presidente López Obrador con la periodista Ina Afinogenova, ¿verdad? Regresando a esta nueva entrevista, el presidente López Obrador le contesta que no. Y la periodista le dice, bueno, entonces, ¿qué pensó que estaba haciendo? Y el presidente le dice que es una forma de responder a una calumnia, que se imagine que la reportera publica que el presidente mexicano tiene nexos con el narcotráfico y no tiene ninguna prueba. Y termina con una frase que también ha dicho durante sus conferencias matutinas, que es la siguiente: cuando la calumnia no mancha, tizna. Después, el presidente en esta entrevista para 60 minutos habla sobre su estrategia contra la inseguridad. Primero, la periodista explica el contexto sobre esta estrategia del gobierno
gobierno de México que se resume en abrazos no balazos. Y la periodista le pregunta que cómo funciona esta estrategia para México. El presidente López Obrador le dice que muy bien y después ella lo cuestiona, le dice que aún hay alrededor de 30,000 homicidios dolosos cada año en México y que muy pocos de estos son enjuiciados, que esto hace pensar que aún falta aplicar la ley en este país. Y el presidente le dice que no, que por supuesto que todos los enjuiciamos y que no hay impunidad. Y la periodista le dice, bueno, pero es un porcentaje muy pequeño. Y el presidente López Obrador termina diciéndole que este porcentaje es mayor que antes. En el video ya publicado por esta cadena estadounidense, la periodista cita datos de la organización mexicana México Evalúa, de acuerdo con los cuales en nuestro país solo 5% de los homicidios llegan a juicio. Y también cita otras cifras de estudios que sugieren que en México son empleadas alrededor de 175,000 personas por el crimen organizado que, entre otras actividades, se dedican a extorsionar negocios y a personas migrantes. Órale, entonces las periodistas sí pueden citar datos en sus entrevistas y cuestionar a su entrevistado, aunque sea el presidente de cualquier país. Yo creo que cierta persona podría aprender bastante de esta entrevista. Pero regresando a este tema, entonces la periodista de CBS le pregunta al presidente López Obrador si él se puede poner en contacto con los cárteles y decirles que ya basta de esta inseguridad y de esta violencia. Y el presidente López Obrador le dice que no, que lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, pero que él no va a establecer contacto ni comunicación con criminales. Y después de esto hay un momento muy importante en la entrevista, que es cuando hablan sobre el fentanilo. El presidente López Obrador ha dicho en más de una ocasión que en México no es producido fentanilo, que aquí no producimos esa droga y que el problema es de Estados Unidos. Pero en esta entrevista, la periodista le dice que la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos dicen que la mayoría del fentanilo que llega a ese país es producido en México y le pregunta si entonces esos reportes están equivocados. El presidente López Obrador le dice que sí están equivocados o que por lo menos no tienen toda la información porque el fentanilo también es producido en Estados Unidos. A lo que ella responde que sí, pero que lo que dicen los informes es que la mayoría de esta droga viene de México. Y el presidente le dice, bueno, el fentanilo es producido en Estados Unidos, Canadá y México, y los precursores químicos vienen de Asia. Y aquí el presidente López Obrador aprovecha para hablar porque, de acuerdo con él, en México no tenemos el problema de consumo de drogas que sí existe en Estados Unidos. El presidente mexicano dice que esto se debe a que en México tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias. Y la periodista le dice, bueno, pero sí hay consumo de drogas en México. El presidente mexicano le responde que muy poco, y entonces ella le cuestiona por qué hay tanta violencia en México, a lo que López Obrador responde que porque aquí existe el narcotráfico, pero no el consumo. Durante esta entrevista también hablaron sobre la migración hacia Estados Unidos y la periodista le preguntó al presidente López Obrador cómo había logrado México reducir el flujo de personas migrantes que en algún momento llegó a una cifra máxima de 250,000 personas en la frontera con Estados Unidos. Y este gobierno pudo reducir esa cifra en 50%. El presidente mexicano le dijo que la secretaria de Estado de Estados Unidos le pidió que trataran de detener el flujo de migrantes y que para hacerlo estuvieron más al pendiente de la frontera sur. Además, que hablaron con los presidentes de Cuba y Venezuela y les pidieron ayuda para reducir estos números. El presidente también dijo que lo ideal sería solucionar de raíz los motivos que hacen a las personas migrar y no solamente reducir el número de personas migrantes. Uno de los últimos temas de los que hablaron fueron los programas sociales. La periodista le dijo al presidente López Obrador que sus críticos dicen que él es popular porque le regala dinero a la gente y le preguntó él qué opina. El presidente mexicano le dice que en parte tienen razón, porque la fórmula de este gobierno es no permitir la corrupción ni un gobierno ostentoso o con lujos y que todo lo que ahorra el gobierno se lo da al pueblo. La periodista le preguntó si cree que su gobierno ha sido capaz de terminar con la corrupción en México y el presidente le dijo que sí, en lo fundamental. Le dijo que
mientras en 2018 fueron asesinadas 94 personas que ya tenían o que estaban buscando un cargo público, hasta ahora la cifra va en 355. La periodista le preguntó si no ve esto como una amenaza contra él mismo y contra la democracia. Y el presidente le dijo que no, que son circunstancias muy especiales y que no hay represión del Estado. Entonces la periodista le dijo, bueno, pero si un candidato teme postularse porque podría ser asesinado, ¿esto no es una amenaza para la democracia? A lo que el presidente López Obrador respondió que por lo general todos participan y hay muchos candidatos de todos los partidos. Este es un resumen de los 13 minutos que ha publicado la cadena CBS de esta entrevista con el presidente López Obrador. Esperamos que les haya gustado este video y compártanlo con quien crean que le puede interesar este tema. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.